¿Sabías que vivimos en la mejor época de la historia de la humanidad? Hoy, gracias a los avances en medicina, la expectativa de vida es mayor a la que se tenía hace apenas 100 años. Las posibilidades de educarte y construir una carrera profesional hecha a tu medida están al alcance de tu mano. Con mayor facilidad podemos viajar y conocer lugares asombrosos. La tecnología hoy nos permite comunicarnos y vernos con familiares y amigos aun si se encuentran al otro lado del mundo. Pero, aún con todo esto, ¿no eres feliz? Hola, soy Dago Torres y bienvenido a Wellness Talk, un podcast en el que entrevistaremos a gente que ha logrado construir una vida significativa y feliz. Nos compartirán sus mejores consejos que nos pueden ayudar a crear una vida mejor. Iniciamos. Pues bienvenidos a un episodio más. Bienvenida, doctora. Es un gusto tenerla en este programa. Mire que creo yo que es una de las doctoras, de las pocas doctoras que conozco, que siempre recibe a sus pacientes con una sonrisa y con una alegría espontánea y natural. ¿Cómo le hace para mantener esa frescura? Ay, padre, qué pregunta tan difícil. Muy buenas noches, padre. No, eso es, sale de manera innata. El ver a las personas es lo que provoca esa sensación. Sí, siempre me ha tocado, bueno, en las ocasiones que me ha tocado estar un tanto enfermo o al tener algún problema médico que he ido con usted, siempre me ha tocado ver como ese rasgo característico de recibir a todo el mundo con una sonrisa y de buen agrado. Y déjeme decirle que a veces de repente no es como muy común ver a los médicos siempre tan sociables, ¿no? Pues no se creas que no le ha tocado que le jalen las orejas, padre. Si se hubiera portado mal, me va a ver enojada. Sí, oiga, doctora Ruth, me gustaría que nos compartiera. Yo sé que su papá es médico, que viene de una familia en la que su papá, pues, pudo haber influido y pudo haber marcado profundamente su decisión de optar por la medicina. Pero ¿qué la llevó a usted para decantar su decisión por las ciencias médicas? Pues fíjese que curiosamente no soy de las de que desde niña dije que iba a ser doctora, no, para nada. Que en el último semestre de la escuela, de la preparatoria, casi cuando ya íbamos a hacer las inscripciones a la universidad, de pronto me nació esa inquietud, a pesar de siempre ver ese rasgo en mi papá, que he aprendido mucho de él, ha sido mi mejor ejemplo. Sin embargo, a mí me gustan mucho las matemáticas, siempre me gustaron mucho, entonces siempre me había visualizado como en una rama matemática. Sin embargo, de repente en el último semestre, en el momento de decidir, de pronto no me miré trabajando el resto de mi vida detrás de un escritorio o haciendo diagramas o números, sino que me miraba compartiendo con personas, apoyándolos en lo que en mis manos estuviera. Y entonces fue cuando vi como primera opción la carrera de medicina. Ah, ok. ¿Y cómo vieron sus papás esa decisión de optar por la carrera de medicina? Digo, su papá se debe haber sentido como muy contento y muy orgulloso que su profesión se haya transmitido en una generación y sobre todo en su hija. Sí, no, a mi papá le brillaron los ojos desde el primer momento en que le dije que quería estudiar medicina. ¿Tiene algún otro familiar que es? En el momento. ¿Tiene algún otro familiar que sí, es doctor? Mi hermana mayor. Sí, muchos. Mi hermana mayor es médico también y entre medio de ella y de mí hay otra hermana y es dentista. Ajá. Entonces va ahí por la rama. Y por parte de mi mamá tiene 2 hermanos doctores, una gastroenteróloga y un cirujano. Y tengo varias tías enfermeras, así es que
los piquetes, las agujas y la sangre es de lo que más se ve en esta familia. Y el estetoscopio. Y el estetoscopio, así es. Muy bien. Oiga, doctora, ¿y cómo fue su etapa digo, entiendo que la formación para médico es una carrera bastante larga, no es una carrera tan corta, pero ¿cuáles fueron como los principales retos a los que se enfrentó en su preparación, pues, rumbo a esta hermosa profesión tan noble y tan altruista que es la medicina? El principal obstáculo con el que me enfrenté fue con la separación de mi familia. Cuando el irme a estudiar a la ciudad fue muy difícil, y más el cambio, pues, de irme a Guadalajara. Yo quería estudiar en Guzmán porque se me hacía más tranquilo, más cerca. Sin embargo, como le contaba hace ratito, que una de mis hermanas iba a estudiar odontología y en Guzmán no hay odontología, entonces era o las tres juntas a Guadalajara, a la UDG, o me quedaba. Ajá. Entonces esa parte de la separación fue lo más complicado. De hecho, hasta la fecha, ¿no? Lo más difícil fue adaptarme a la ciudad y estar separada de mis padres, principalmente. Me complicó bastante. 2 veces incluso estuve a punto de renunciar, entre lo pesado de la carrera, lo pesado de las materias y mi poca adaptación a la ciudad. Estuve a un pelito de gato de rajarme de la carrera. ¿Y qué la hizo permanecer y no claudicar? Híjoles, primero el apoyo de mis padres. Mi papá siempre tuvo palabras muy sabias en el momento correcto. A pesar de mi tristeza, supo cómo apoyarme y hacerme ver que pues este paso no era para siempre, y que parte de lo pesado del inicio de la carrera iba a llevar sus satisfacciones al final de la carrera, cuando ya empezaran las prácticas, y en la carrera en sí, en la vida profesional. Uh-huh, uh-huh. ¿Cuántos años fueron los que estudió para licenciarse en cirujano médico partero? Ajá, médico cirujano y partero. Ajá. Fueron 5 años académicos y 1 año de servicio social. Uh-huh. Ok. ¿Dónde hizo su servicio social? En la hermosísima población de Ayuquila. Oh, aquí cerca. Sí, aquí no salgo del rumbo, padre. ¿Qué significó para usted ese año de servicio? Digo, es un año que me imagino en el cual tiene un contacto más cercano, un contacto real con las necesidades, con las verdaderas problemáticas, con un encuentro cara a cara con la enfermedad, no a partir de los libros, no a partir de la teoría, no a partir de los casos clínicos que se abordan probablemente en la universidad, sino la enfermedad materializada en una persona concreta que sufre y que acude a usted. ¿Cómo fue cuéntanos cómo fue ese año de su servicio? Ay, fue muy bonito y fue de muchos retos, porque efectivamente es muy diferente estar detrás de los libros. Aunque ya había llevado 1 año de internado, no es lo mismo enfrentarte solo en una comunidad. Uh-huh. Recuerdo que me la pasé interrogando a mi papá semanas antes de entrar al servicio social, haciendo como resúmenes de si un niño me llega con gripa, ¿qué le puedo dar? Si un adulto me llega con dolor de abdominal, ¿qué le voy a dar? Mi papá me apoyó mucho en ese aspecto, en la parte práctica. Sí. Creo que el estar en Ayuquila, específicamente ahí en Ayuquila, fue una parte muy importante de mi formación y de que en este momento yo disfrute tanto mi profesión. Tuve una gran maestra que fue mi enfermera, Marta Robles. Ella me enseñó mucho el lado totalmente humano de la medicina. Me tuvo mucha paciencia y me enseñó a amar el servir a las personas. Uh-huh, uh-huh. ¿Cuáles son como... yo entiendo que por ejemplo, después del año de servicio, los
digamos que el mindset, o sea, la manera de pensar de un estudiante cambia. Ese encuentro con la realidad los hace, pienso, madurar muchos aspectos de su vida, consolidar su opción también. Digamos que si pudiera resumir en una frase o en una oración el aprendizaje que obtuvo ese año, ¿cómo lo pudiera como sintetizar? Híjoles, yo creo que fue mi año de mayor aprendizaje. De hecho, fue mi año que me formó como médico y fue el año que me hizo darme cuenta que realmente era mi vocación ser médico. Sí. Oiga, doctora, supe que usted había aplicado para la especialidad y que quedó, Sí. pero, Sí. pero que no continuó con sus estudios de especialidad. Digo, ¿qué motivó esa decisión sabiendo que muchos jóvenes que egresan de la carrera de medicina es su sueño o su ideal poder quedar posteriormente en una especialidad y especializar su formación en algún campo específico de la medicina? Pero de repente usted hace el examen, queda aceptada y de repente declina. ¿Qué hubo detrás de esa decisión un tanto, podemos entender, ilógica de no continuar con esa formación? Pues yo creo que principalmente se debió a dos razones. Hasta la fecha ha sido de mis decisiones más difíciles de padre hasta la fecha, pero dije que en el momento que la tomara no iba a haber vuelta atrás y no me iba a arrepentir. Pero una de esas razones fue que siempre me ha gustado mucho estar en comunidades pequeñas. Fue de lo que me dejó a Yuquila. Entonces, el aplicar a una especialidad generalmente implica que incluso el área de trabajo sea en ciudad o por lo menos pueblos grandes. Sí, sí, sí. Sí, entonces, esa fue una de las razones. Y la segunda razón fue que yo ya estaba comprometida en ese entonces. Entonces, cuando ya se dan las plazas de la especialidad, ninguna era en Jalisco. Sí. Y sí me movía mucho, era o cancelaba mi boda y me iba a la especialidad, o cancelaba la especialidad y me casaba. Y adivine cuál tomé. Sí. Sí, fíjese que es interesante esto que dice porque acabo de tocar un tema que quisiera abordar, o que tenía pensado abordar un poco más adelante, pero es el tema de cómo se conjuga una profesión tan demandante como es la medicina, que requiere, pues, robarle tiempo, no solamente horario laboral, sino también robar ciertos espacios que le tocan a la familia, en guardias, en estar al pendiente de un enfermo, en incluso poder ceder un fin de semana a atender casos urgentes. ¿Cómo, cómo vive usted o cómo lidia con ese tema de equilibrar su vida profesional como doctora y su vida también privada, personal, como esposa, como madre, que también tiene que estar presente en esa relación, en esas conexiones? ¿Cómo lidia con eso? Ay, ha sido muy complicado. Yo creo que ha sido sobre la marcha que he logrado de repente encontrar un equilibrio hasta cierto punto. Por ejemplo, yo solo trabajo en el ámbito público. Entonces, mi idea desde que tuve a mis hijos fue no meterme en el área privada, no poner un consultorio, porque entonces, ¿quién iba a criar a mis hijos y quién les va a dar los valores que en esta etapa de la vida, la verdad no hay como que sea la mamá la que se los enseñe? El papá es una parte fundamental, pero la verdad, padre, la mamá siempre es la mamá. Entonces, ese ha sido uno de mis retos más grandes.
y la otra parte pues implica mucho. Es difícil porque no deja uno de ser doctor, no, simplemente ahorita antes de iniciar la entrevista estaba revisando unos exámenes por WhatsApp, sacando una cita con una psiquiatra, tratando de desocuparme lo más que se podía para poder estar aquí. Siempre no faltan situaciones, no deja uno de ser médico, pero también el tratar o de mediar los tiempos es muy bueno por salud mental también, padre, porque, por ejemplo, ahorita lunes, miércoles y viernes yo salgo de mi casa a su casa desde las 6:40 de la mañana y hasta casi apenas voy regresando, porque saliendo del trabajo llevo a la niña a clases de gimnasia, saliendo con la niña nos vamos con el niño a clases de fútbol y bueno, no paramos, pero es parte de ese equilibrio que vale la pena, tanto mi vida profesional como médico como en la vida de mis hijos. Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Doctora, ¿cómo ha enfrentado el tema de la pandemia que ha duplicado el trabajo de los médicos y que hoy más que nada este tema de la pandemia ha como descubierto el rol fundamental y ha valorado mucho pues el trabajo que los médicos hacen de estar dándole seguimiento a muchas familias que temen ir al hospital y que de repente pues quisieran una consulta a través de un dispositivo, de una llamada por teléfono? ¿Cómo ha cambiado su vida esto de la pandemia? Fíjense que hace unos meses que esta pregunta se me iba a hacer, creo que mi respuesta era un poco diferente. Estábamos en la segunda ola del COVID, aún personalmente tenía miedo cada día de atender pacientes, miedo a contagiarme y poder contagiar a los míos. Era miedo, yo creo que la palabra que más lo describía. Y recientemente hubo muchos sucesos en mi familia. Hubo un contagio muy fuerte, tuvimos a mi mamá muy grave y me enseñó aún más esta pandemia en muchos sentidos a entender esa parte de por qué nadie nos queremos ir al hospital, porque ese miedo a la separación y el miedo de que quizá ya no volvamos a ver a nuestros familiares, y el que, así como usted lo dice, aunque sea a la distancia, tratar de saber por cuál puede ser el mejor camino para curarnos de este bicho tan feo. Me he notado a mí misma cuando me autoanalizo que quizá la frase no sea le he perdido el miedo al COVID, pero sí noto que a quien me ha tocado atenderlo sabiendo que tiene COVID, siente muy grato que aunque sea le dé una palmada en el hombro. Hay esa necesidad no solo de la atención física, sino de la atención emocional, que es una parte que nos ha arrastrado incluso a nosotros los médicos de manera estratosférica. Uh-huh. Uh-huh. Sí, sin ninguna duda. Doctora, ¿le ha tocado, le ha tocado ver la desesperación de la gente, probablemente buscando tanques de oxígeno y buscando, no sé, alguna mensaje de esperanza, de consuelo, cómo enfrenta cuando la ciencia y todos los conocimientos que tiene del paciente y de la enfermedad y todos los comorbilidades que una persona tiene, cómo enfrenta esa difícil tarea de decirle a un enfermo o a sus familiares que en realidad no tiene mucha esperanza de vida? Híjoles, es muy complicado principalmente por mi manera de ser, porque la verdad, padre, siempre pongo a Dios primero y a mí nunca en ninguna enfermedad me gusta como delimitar eso que de repente uno como médico cae en decir, no, le queda un mes de vida, le quedan 2 meses de vida.
esa parte ha sido algo con lo que estoy peleada. Entonces, esta enfermedad, a pesar de que de repente hemos visto quién está muy grave, sí, hay que difícilmente y de la manera menos dolorosa tratar de hacerle saber la gravedad de su familiar, pero creerá que siempre tengo como esa esperanza, como esa chispita de decir, ay, Diosito, échanos la mano. Sí, sí, sí. Y no me ha decepcionado, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí. Y bueno, sí, yo entiendo porque yo la conozco y sí tiene una mirada como muy esperanzadora, pero digo, a veces hay que tener, digo, cómo ser honesto también con la familia, ¿verdad? Y decir, bueno, ya digamos que las condiciones no favorecen su caso. ¿Cuáles son como, Híjoles, padre. sí, cuáles son como las cosas que como médico ahora en la pandemia, digo, aparte de dar ese tipo de noticias trágicas, pero qué es lo que no le gusta de ahora de su labor como médico en este escenario pandémico? Eso precisamente, padre. A veces llegar a sentirnos sin herramientas. Y, por ejemplo, a mí personalmente, que no trabajo en hospital, las personas que me han tocado así más graves o que de plano han llegado a perder la vida, pues así como usted dice, cuando ya no hay ninguna esperanza, cuando ya es inminente el momento de la separación física, tratar de acercar a la familia de algún modo con todos los cuidados, porque pues no podemos dejar este protocolo a un lado, no solo de mi parte, sino de los mismos familiares, pero tratar de hacer ese paso sanador, que pueda haber una despedida, que por lo menos esa parte no falte, ¿verdad? Sí, 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 por supuesto. Sí. Doctora, me tocó presenciar un acto de liderazgo que usted encabezó en una de las comunidades cercanas aquí, donde ante, pues ante digamos que el crecimiento de los contagios de COVID, pues vio la urgencia de convocar a distintos agentes y distintos sectores para poder tomar una decisión colectiva, grupal, que nos permitiera mitigar los contagios. Yo participé en esa reunión, yo participé porque fui invitado y la verdad me pareció una propuesta pues muy atinada, muy acertada y también de un alto compromiso de usted de velar no solamente por el aspecto de la salud, que es su rubro, sino también de hacer un llamado a la concientización de la comunidad y decir, bueno, pues aquí nos estamos contagiando, necesitamos tomar medidas, necesitamos tomar acciones, necesitamos alinearnos en un conjunto de decisiones. Y mi pregunta es encaminada a lo siguiente. ¿De dónde cree que le nace o que le ha surgido ese liderazgo por tomar ese tipo de decisiones y ser la punta de lanza en ciertas iniciativas que van más allá del aspecto médico, del aspecto sanitario y que incluyen también el aspecto social? Creo que principalmente es el notar la necesidad en la comunidad de repente de ver como cuando alguien va caminando con la luz apagada, de repente se ocupa alguien que encienda una luz para saber para dónde dirigirnos. Esta es una parte, porque estábamos viendo cómo nos estábamos yendo de pique y no se hacían cambios, puntos marcados, digamos, estrategias, no nada más de la boca para afuera, sino estrategias muy específicas con los principales dirigentes. Por eso estaba usted encabezando también, padre, Sí. el que usted
y así como las demás personas que nos acompañaban, son personas que impactan en la comunidad en muchos aspectos. Entonces, el que la gente viera que realmente quienes tienen autoridad en el ámbito que fuera, estábamos intentando hacer un cambio, creo que concientizó un poco más a la población. También otro punto importante en mi caso, la verdad es que cuento con una promotora fabulosa, entonces me ayuda mucho a sentar ideas, me ayuda mucho a que las ideas no solo queden en el aire, ella se mueve y rápido se encargó de mandarles avisar a todos y de que eso se hiciera de ya, porque veíamos que la necesidad estaba. Entonces, si yo no tuviera ese respaldo, tanto con ustedes y con todos los dirigentes de la comunidad, como con ella, que es mi brazo derecho, creo que no se hubiera dado. Y eso me impulsa a que se pueda soñar y que se puedan cumplir esos sueños, que no queden solo en el aire. Sí, que se puedan materializar esas iniciativas que muchas veces quedan solamente como buenas intenciones, buenos propósitos que quisiéramos cumplir, pero que si no llegan a tangibilizarse, si no llegan a materializarse, pues de poco sirven en la mente o en la pura iniciativa, en la pura voluntad. Oiga, doctora, ¿qué es lo que más le gusta de su ejercicio de doctora? ¿Qué es lo que más le apasiona de lo que hace? Ay, yo creo, son tantas cosas, padre, pero yo creo que lo que más me apasiona es poder ayudar. O sea, ver que sí se logra el objetivo, el que realmente, y no me refiero solo al ámbito de dar una pastilla para curar a alguien, ¿sí? Sino la curación inicia desde la escucha, padre, del saber que ahí vamos a estar, que si a lo mejor la pastilla que dejamos no le quitó el dolor al 100%, me encanta que tienen esa confianza de volver y decir, ¿sabe qué? Esto sí se me mejoró, pero noto esto. Entonces nos da la oportunidad de ayudarlos totalmente, ¿no? El poder no solo curar físicamente, curar en todos los aspectos y sentir ese agradecimiento, esa nobleza que tienen. Yo creo que todos tenemos, padre, porque yo no me he topado con alguien que por más serio, formal, callado que sea, que no sea alguien que después de una atención médica le brillen los ojitos y diga, gracias, doctora. Eso es muy, muy satisfactorio, ¿eh? Sí, esa es parte de su carisma, de que muchas personas, creo yo, que pueden llegar como hasta nerviosas cuando tienen el contacto por primera vez, pero tiene esa habilidad usted de ser muy amigable, de ser muy abierta, con una actitud como muy positiva. Y eso considero yo que habla de su realización como persona en ese ejercicio de la medicina. Creo que pienso que es un motivo de mucha satisfacción. Le satisface lo que hace, se ve, es evidente, o me equivoco. No, totalmente, padre, totalmente. El día de ayer atendí a unas personas de Ayuquila, precisamente, de cuando di mi servicio social. Sí. Y fue así, fueron los primeritos que atendí y cuando los vi llegar, yo creo que todavía no se bajaban del carro y ya estaban viendo, me salí a recibirlos. O sea, es algo tan satisfactorio, padre, que no se lo puedo describir. Sí. Ok, ¿y cuáles son, doctora, cuáles son sus planes en el mediano plazo y en el largo plazo? ¿Qué quisiera alcanzar? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus propósitos, sus planes, tanto en el ámbito de lo que está? Ya, usted tiene base ya en el sector público, en el sector salud público. Pero, ¿cuáles son como sus aspiraciones en el mediano plazo? Ya que mis niños crezcan, porque eso es ahorita lo que me frena mucho, sí aspiro a hacer alguna maestría o alguna especialidad. No creo que ya me lanzara a hacerla, pero alguna maestría
En el ámbito me gusta mucho la psicoterapia, el ámbito de la tanatología, de la psicoterapia, la tanatología me encanta. Entonces no quito el dedo del renglón de que de repente más adelantito, como usted dice, a un mediano plazo, se me pueda dar esa parte que quiero explorar. Ya he tomado diplomados, pero quiero hacer algo más, una maestría, un doctorado, algo Sí. que me pueda permitir abrir más ese rubro. Sí, y sería una oportunidad extraordinaria para que usted pueda conjugar la salud física, biológica, pero también la salud mental y la salud psicológica, que considero tan importante la una como la otra. Totalmente, es parte del equilibrio del cuerpo. Sí. ¿Cuáles son los principales retos? Me voy a mover un tanto al ámbito familiar. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta una doctora que es madre y que es esposa? Ay, varios, fíjese. Primero, yo creo que también parte importante de que yo pueda estar desarrollándome profesionalmente es que cuento con el apoyo de mi esposo. Eso es primero, porque si no, yo no podría sentirme tan plena en lo que hago si no tuviera el apoyo de él. Entonces, eso es algo que hemos ido moldeando. Tengo 10 años de casada. Entonces, al principio quizá no sabíamos conjugar tanto esa parte y sobre la marcha hemos aprendido a mi espacio como doctora, mi espacio como mamá ahora, como esposa. Es el tiempo que mayor, mi número uno, mis prioridades, pues son mis hijos. Entonces, de repente es pesado. Yo llego allá temprano, pero no saben si en la noche tuve alguno de los niños con fiebre o con pesadillas, si dormí, si no dormí, o desde a qué horas estoy levantada para dejar mi casa, su casa, medio recogida antes de salir porque ya regreso tarde. Entonces sí implica mucha dedicación en tiempos, y saber combinar esas áreas. Sí, oiga, doctora, ¿practica algún hobby, algún deporte en específico, alguna práctica que, digo, fuera de la medicina? El otro día estaba hablando con un doctor, con un médico, y me dice que es amante de coleccionar aviones de juguete. Y se me hacía como bien interesante. Hay otros médicos amantes de la fotografía que comparten esa afición con la fotografía, con el video. ¿Cuál es, digamos, que a su hobby o su práctica, que no tiene que ver probablemente con la medicina, pero que desarrolla de manera complementaria? Definitivamente el baile folclórico, padre. Me encanta, ¿En me serio? fascina, lo practico. Cada que puedo me zapatean los pies nomás de oír el mariachi. ¿Participó en algún ballet en su juventud? Sí, sí, estuve desde los 8 años, estuve en el ballet folclórico, interrumpí cuando me fui a estudiar medicina, solo los 5 años que estuve en la carrera, pero ya en el año de servicio, cuando me vine a Yuquila, de inmediato me reincorporé. Incluso en Guadalajara también allá estuve en el ballet del ayuntamiento, Sí. mientras no tenía prácticas médicas, porque ya con las prácticas no pude. Y al regresar aquí a Autlán, entré nuevamente al ballet y hasta hace unos años, unos 3 años, dejé de bailar precisamente porque mis niños requerían más tiempo, pero cada que hay un concurso de baile, padre, soy la primera que se anota. ¿En algún momento de su vida no cruzó por su mente formar parte del ballet Amalia Hernández en lugar de optar por la medicina? Sí, padre, pero ¿qué crees? No llego a la estatura que requieren. No me aceptaron ni en el ballet de la universidad por la estatura. Sí. Así es que definitivamente no era para mí andar en altas ligas en ese aspecto.
Sí, sí le ha tocado presenciar alguna estampa de Amalia Hernández, ¿no? Sí, sí, de hecho tengo algunos videos de ella. Sí. Sí, es toda una institución en el tema del ballet folclórico mexicano y, y bueno, sus presentaciones han Bellas Artes, ¿no? En la Ciudad de México y alguna otra actividad complementaria que usted practique o algún gusto específico por algún campo. Pues la lectura, me gusta mucho leer mucho, aunque ahorita tengo menos tiempo, pero sí, sí me gustan mucho los libros de suspenso y la novela romántica, son mis favoritos. Sí, wow. Bueno, Mm. aquí a mis espaldas usted puede ver el día que quiera, puede venir y bueno, de hecho el librero Oh, está más excelente. amplio y puede ver algún título que le guste y le puede interesar. La verdad, sí, yo también comparto ese gusto por la literatura, me encantan las Excelente. novelas, me encanta también leer títulos de ciencia y es uno de mis hobbies y de mis pasatiempos, probablemente de los más placenteros, aparte del ejercicio físico. Doctora, ¿qué consejo pudiera atreverse a darle a un joven que está en una etapa de su vida en la que tendrá que elegir una profesión, elegir una carrera, elegir entre, probablemente no en la disyuntiva o disyuntivas similares como las que se enfrentó usted, entre continuar con la especialidad de medicina o tomar la decisión que en su momento tomó de formar o establecer una familia? ¿Qué consejo pudiera darle a los jóvenes que están como en esa etapa donde la vida les presenta un dilema? Pues primeramente que traten de visualizarse qué esperan de su futuro, cómo se miran, si se miran detrás de un escritorio, qué los va a hacer feliz. Yo creo mucho en esa frase, a lo mejor un poco trillado, de que el que no vive para servir no sirve para vivir. Y eso es definitivo. Yo creo que cada quien desde nuestra trinchera podemos servir de algún modo. Entonces, que se visualicen de qué manera ese don de servicio puede hacerlo sentir pleno. Ujú. A mí mi regla de oro siempre ha sido poner a Dios primero, Padre. Cuando yo decidí hacer trámites a medicina, fue incluso retadora mi manera de hablarle a Dios, ir al Santísimo y decirle, ¿sabes qué, Diosito? Si esto es para mí, si tú crees que yo te puedo servir a través de la medicina, entonces mañana que presente mi examen voy a salir en listas a la primera, porque si no, me voy a otra carrera. Sí, Y bueno, salí en listas luego, luego. sí, 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 sí. Sí, ha tocado un tema con el que me gustaría que fuéramos cerrando esta conversación y es el tema religioso, que considero yo también muy importante. Ah, y lo que le quisiera preguntar es, ¿cómo, cómo ha sido esa experiencia de fe? ¿Qué le ha aportado la religión a su vida? Híjoles, bastante. Mi vida, he tenido la fortuna de crecer desde mi infancia en un hogar con valores y en el que se me inculcó la religión así de hueso colorado. Y creo que eso ha sido uno de mis pilares más grandes en todos los aspectos. De hecho, yo creo que esta misma razón es la que influyó para que yo optara por verme realizada, no solo como médico, sino como mamá y como esposa, porque para mí la familia tiene un valor único. Entonces, el aspecto religioso es fundamental, ha sido fundamental y seguirá siendo fundamental en todas mis decisiones.
en todos los ámbitos, de manera personal, y me ha traído muchas satisfacciones. De repente, como médicos, obviamente atendemos a personas con todas las creencias religiosas, no solo con personas católicas, me topo, pero creo que Dios es Dios en el corazón de todas las personas, y eso nos hace tener un lenguaje en común. Entonces, como usted dice, cuando un pacientito se cura o cuando logramos detectar un cáncer a tiempo, y me da tanta emoción, me da tanta satisfacción saber que podemos curarlo porque ha sido a tiempo esa detección. Siempre digo, ay, gracias a Dios. Y sé que aunque la persona que me lo está escuchando, si es de otra religión, comparte mi alegría, compartimos la alegría, porque es un Dios el que nos está dando esa satisfacción. Uh-huh. Entonces, creo que todas las raíces que traigo, hacen presente a Dios en mi día a día, en todas esas expresiones que tienen hacia mí, que yo tengo hacia las personas. Creo que es mi pilar. ¿Tuvo en su juventud o en su edad adulta alguna experiencia? No me gustaría utilizar el concepto de místico, pero más bien una experiencia en la que haya experimentado así de forma muy plena, muy completa la cercanía de Dios. Sí, yo creo que en muchos aspectos, padre, en muchos aspectos, desde antes de estar en la carrera de medicina y en la carrera, incluso en mi internado, que lo di en el hospital de Soquipan. Ahorita que mencionó la palabra místico, sí era como de pronto cuando logras entender esa parte de la separación entre la vida y la muerte, que nos toca como médicos jugar mucho en esa zona. Es como si incluso pudieras percibir quién necesita ese apoyo religioso porque está a punto de dar ese paso. Sí, entonces era como presentimientos incluso. Y ya en mi vida adulta, en mi vida como mamá, uno de los retos más grandes que Dios me puso fue que mi niño, que ahora tiene 9 años, me nació con una malformación y fue intervenido quirúrgicamente a los 7 meses, estuvo intubado en el hospital civil. Fue una prueba muy, muy difícil, fue muy difícil emocionalmente hablando, y nunca perdimos la fe en Dios. Y sin embargo, gracias a Dios salió bien de su cirugía, pudo ser extubado. Al momento en que llegamos al cuarto con mi niño en brazos, fallece la bebé de un lado, de la cunita de un lado con él, y esa niña tenía lo mismo que mi niño. La habían operado de lo mismo. Ese momento fue muy, muy fuerte. A mí me impactó mucho, como el decir, bueno, Dios, ¿por qué razón decidiste llevarte a la niña? ¿Y por qué razón decidiste dejar a mi niño? Si no había ninguna diferencia. Y me hizo entender que había una razón para ello. Y un mensaje no solo para mí, para mi familia, para mi niño. Es algo que le hemos tratado de inculcar. Él tiene una misión grande en esta vida, porque fue muy evidente que él debía continuar aquí con nosotros. Uh-huh, uh-huh. Sí, sin lugar a dudas, ese tipo de experiencias tan difíciles robustecen la fe, pero son difíciles a veces de procesar porque definitivamente las personas pueden preguntar, bueno, pues ¿dónde está Dios? O ¿por qué me está permitiendo que me pasen este tipo de situaciones? Sobre todo de un hijo que, pues digamos, no tiene maldad, no es algo que él se buscó, es algo que así nació. Así es. Sí, y es muy difícil. Sí. Sí, oiga, doctora, ¿y cómo alimenta usted la vida religiosa? ¿Cómo alimenta esa parte espiritual
Eh, Digo, no es ninguna confesión, pero digamos que qué prácticas en su día a día, qué prácticas en su día a día religiosa le ayudan, digo, porque si hablamos de prácticas religiosas hay un mundo de oraciones, meditaciones, eh, sacramentales, hay una enorme cantidad de imágenes. La gente puede practicar una religión de múltiples formas. ¿Cuáles digamos que son como sus prácticas más frecuentes del ámbito religioso? Pues primeramente, como decían las abuelitas, no tocar el piso sin antes habernos persinado y encomendarle nuestro día a Dios. Este, todos los días escucho el evangelio en audio. Mi papá es el encargado de hacérnoslo llegar a mis hermanos y a mí, y todos los días lo escucho. Es más, cuando por algo no me llegó el audio porque en donde trabajo no hay buena señal y a veces no se alcanza a descargar, hasta me siento ansiosa de que me hace falta escuchar hoy qué jalón de orejas me va a dar Dios o cómo me va a guiar ese día. Sí, eso es uno de los más marcados. Todos los días escuchamos el evangelio y tratamos de autoaplicarlo a nuestro examen de conciencia. Y pues obviamente en la noche también, antes de dormir, el agradecer, el poder haber terminado un día más. Y ya en los momentos más difíciles, padres, pues las herramientas más fuertes todavía. Ahí está el cirio que no se raja. Sí, qué bien. Oiga, doctora, sé que su papá en su momento le tocó vivir la experiencia de ir a Talpa. ¿A usted le tocó en algún momento también vivir esa experiencia de caminata a este santuario tan popular religiosamente en nuestra región? Caminado hasta allá con mi papá, no, nunca me tocó, por más que le lloré. Su grupo era de puros caballeros, de puros hombres. Ok. Sí, el grupo era de puros hombres, no iban mujeres. Entonces mi papá fue por 35 años hasta que pues le detectaron cáncer hace 3 años. Apenas dejó de ir, por 35 años estuvo yendo, y de una manera muy, muy devota, ¿eh? Él ansiaba su ida a la Virgencita. De hecho, cada año vamos con la Virgen de Talpa porque es una devoción inculcada, pues ahí está. Y nos llegó a llevar mi papá, pero a acampar, no caminando todo el trayecto, pero sí por el lado de la sierra, acampando pues hasta llegar a Talpa. Sí. Sí, yo recuerdo que en alguna ocasión su papá me comentó, porque cuando yo era seminarista en el seminario, él siempre atendía a los seminaristas. Yo una vez jugando fútbol me doblé un pie, me esguincé y dije, oh Dios, fui con él y me dijo, ¿sabes qué? Yeso, necesitamos inmovilizar el pie, y total, ahí salió. Siempre lo frecuentaba yo cuando alguna enfermedad o algo, él era el que me atendía, una gran persona, de valores muy sólidos, muy generoso, muy altruista. ¿Cuál es el principal aprendizaje que su papá le ha transmitido? ¿Cuál es la más grande lección que su papá le ha dado? Uy, padre, mi papá es mi mayor ejemplo. Mi papá es mi ángel en vida, gracias a Dios. Yo creo que son tantas cosas las que aprendo de él. Primero, el don de servicio, la humildad. Mi papá es extremadamente humilde. Yo creo que todo lo bonito que gracias a Dios hablan de él, todo lo bonito que escucho por todos lados de mi papá, es el 10% de lo que realmente él es. Es un ser humano muy sencillo, muy humilde. Yo creo que nadie se imagina todas las labores de bondad que ha hecho en muchos aspectos y con muchas personas. Yo creo que eso, la honradez, es muy, muy, muy honesto. Y híjoles, yo creo que todos los valores positivos los tiene. Sí, me consta. Puedo corroborar eso que usted está comentando, y
Sobre todo, pues es un gran reto para un hijo. Bueno, por un lado es una gran satisfacción tener un padre así, pero por otro lado es un gran reto el tratar de ser fiel a los valores que él vivió y que vive y que tanto se esfuerza en transmitir a sus hijos. Pienso así. Así es. Pues ha sido una conversación interesante, muy amena, y yo le agradezco la disposición que ha tenido y la generosidad para compartir su tiempo y compartir este espacio. Yo sé que hoy los médicos están sometidos a unas jornadas extenuantes de trabajo, de consultas, de atender pacientes, de checar expedientes, de revisar análisis, de darle seguimiento a estudios, bueno, un mundo de cosas. Pero la verdad ha sido una experiencia muy padre platicar con usted, doctora. Y es una experiencia todavía más placentera ir a una consulta con usted, aún estando, aún estando con una enfermedad o algo. Tiene una capacidad y una simpatía para tratar que la verdad yo he escuchado a distintas personas que la conocen y que dicen, bueno, es una excelente doctora, sobre todo por su sencillez y por su frescura. Y yo espero y esa frescura y esa sencillez la conserve siempre. Y le agradezco este espacio y este compartir. Ay, padre, muchas gracias por esas palabras. Esas palabras son las que motivan para no desistir, no quitar el dedo del renglón, padre. Tratar de ser mejores porque nos falta mucho. Sí. Le agradezco mucho esta charla, la disfruté a pesar de que inicié bien nerviosa. Sí, lo noté. Sí, pero fue el nervio poco a poco cediendo y bueno, esperemos y no sea la última conversación que tenemos. Y la verdad ha sido un gustazo platicar con usted y tener este encuentro. Y muchísimas gracias y nos despedimos.